Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El domingo que acaba de pasar hubo elecciones presidenciales en Paraguay. El triunfo fue para el candidato oficialista del Partido Asociación Nacional Republicana, más conocido como Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, un joven conservador, hijo de quien fuera el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Y en el podcast de hoy le vamos a contar quién es el nuevo presidente de Paraguay y qué se puede venir para ese país con este hombre al mando. Nuestro invitado es Hugo Vera, presidente de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Hugo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar en el podcast del Pan Am Post. Muy buenos días, Vanessa. Un saludo cordial a vos, a toda tu audiencia. Encantado de hablar contigo y a las órdenes siempre. Bueno, Hugo, pues ustedes este domingo tuvieron elecciones presidenciales, ganó Mario Abdo, que es el candidato del Partido Colorado, del Partido Oficialista. Quiero empezar preguntándote quién es este señor y qué crees que se viene para Paraguay con este nuevo presidente. Bueno, Mario Abdo Benítez actualmente, ya renunció, era senador. Viene de una extracción republicana del Partido Colorado, muy vinculado al estronismo, a la dictadura de Alfredo Stroessner. Eso, que aclaremos que vendría siendo como el partido de derecha en Paraguay, ¿no? Que la gente, cuando decimos Partido Colorado, la gente suele creer que es de izquierda. Sí, resulta ser que el partido Colorado realmente se llama Asociación Nacional Republicana. En el siglo XIX estuvo muy fuerte los movimientos, especialmente liderados por Giuseppe Garibaldi, que era muy conocido por pelear en contra de la monarquía y por tratar de instalar el republicanismo en América. Entonces, en honor a los garibaldinos, que tenían una bandera y pañoletas rojas, el partido adopta ese color, ¿verdad? Solamente por eso, es decir, no tiene nada que ver con izquierda, sino que es una reminiscencia de los movimientos garibaldinos, ¿verdad? Y es como decís, por lo menos se la asocia a la derecha, porque también tiene, es un partido muy grande, tiene alas socialistas también, liderado especialmente por el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, que es claramente socialista. Sin embargo, dentro del contexto general, por decirlo así, se lo asocia con la derecha. Claro, nos estabas contando quién es este señor Mario Abdo y qué crees que va a hacer, si va a haber algún cambio en Paraguay o es simplemente un gobierno continuista. Bueno, te decía que a él se lo asocia con el gobierno de Alfredo Stroessner porque su papá era secretario general de Alfredo Stroessner, de la dictadura stronista. Entonces, la izquierda ha aprovechado eso para confundirlo, para tratar de dejarlo como un heredero de la tiranía stronista, ¿verdad? Entonces, han hecho campaña en torno a eso. Sin embargo, hoy día podemos hablar de un escenario totalmente distinto, si bien es cierto que muchos de los que estuvieron muy fuertes en el gobierno de Stroessner hoy siguen siendo muy fuertes, pero dentro de todo eso tenemos nuevas reglas, tenemos una constitución que rige del año 92, desde mi punto de vista ideológico no es la mejor constitución que puede tener el Paraguay, pero es mucho mejor de lo que podría darse en un nuevo contexto si es que se habla de reforma. Bueno, y me preguntabas cómo encararía Mario Abdo el nuevo gobierno y si estamos hablando de un continuismo, y yo creo que sí, porque no se avisora ningún atisbo de reformas, al menos en lo económico, reducir el gasto público, achicar el Estado. No hay ningún planteamiento parecido, sino que más bien se apuntaría a crear nuevos ministerios, como el caso del Ministerio de Minas. Es decir, estamos apuntando a un más
gigantismo estatal, ¿verdad? Por supuesto, las promesas que se hacen durante una campaña no siempre se cumplen, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de continuar, sí, claramente va a continuar con con el mismo camino, por lo menos en lo económico, ¿verdad? Hugo, yo tengo una duda y es, hacer política en Paraguay es muy difícil, es decir, los partidos, estos dos partidos tradicionales son muy grandes, lo digo sobre todo porque, bueno, las últimas 7 décadas, con una excepción ahí, que fue como en el 2008, así fue en el 2008, ha gobernado el Partido Colorado, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa en Paraguay? ¿Por qué no hay otros movimientos? ¿O es simplemente que la gente prefiere a estos dos partidos tradicionales? Bueno, claramente en Paraguay hay un bipartidismo, lo que otra vez se deja patente con estas elecciones, a pesar de que muchos habían profetizado de que el Partido Liberal, por ejemplo, que es muy tradicional, iba a reducir mucho su poderío en el Parlamento. Paraguay tiene un sistema más bien parlamentarista, es decir, el Ejecutivo no tiene tanta fuerza y prácticamente tiene que estar acompañado por el Parlamento para que haya una gobernabilidad. Y eso no se dio. El Partido Liberal, al contrario, se fortaleció dentro del Parlamento, pero sí claramente tuvo una oportunidad como nunca antes, creo yo, para llegar al poder en esta ocasión. La diferencia fue muy poca con relación a elecciones anteriores, y es muy difícil realmente hacer política en Paraguay fuera de estos dos grandes partidos. Sin embargo, aparecieron pequeños movimientos en donde sí también restaron algunas bancas en el Congreso, pero estamos hablando de 3 bancas, es lo que se le resta a estos dos grandes partidos, que es un partido conservador llamado Patria Querida, que obtiene 3 bancas. Luego tenemos movimientos independientes que obtienen una banca, por ejemplo. Es decir, una clara hegemonía de estos dos partidos tradicionales, que, bueno, el Partido Liberal, por una estrategia, ha aglutinado a movimientos de izquierda y bueno, y ha ido en una alianza, ¿verdad? Recordemos que también el Partido Liberal no es un partido liberal, por lo menos desde el punto de vista ideológico, sus propios estatutos así lo dicen, ¿verdad? Entonces, esto ha sido muchos dicen que no existe todavía acá una disputa entre izquierda y derecha como se daría en otros países. Sin embargo, desde mi punto de vista, la agenda ideológica ya ha sido instalada, ya se estuvo hablando de marxismo cultural, de ideología de género, es decir, ya están entrando dentro de ese tren ideológico, ¿verdad? Yo creo que sí tuvo mucho que ver también a la hora de decidir el aspecto ideológico, en donde claramente a la alianza se lo veía más afín a estas ideas, digamos, más afín al marxismo cultural. Uh-huh. Hugo, ¿qué tan tenso está el ambiente? Porque bueno, tú lo decías ahora, el resultado de las presidenciales fue bastante cerrado y ya la coalición de izquierda habla de fraude. ¿Tú crees que eso puede pasar a mayores? Porque hace poco hubo bastantes revueltas, ¿no? Entonces, ¿qué tan tenso está el ambiente y qué podría pasar? Bueno, debo reconocerle que el ambiente está comenzando a ponerse tenso porque ya lo decíamos nosotros el domingo en un análisis de que si el margen es muy pequeño, puede dar pie a cualquier tipo de presión, especialmente en el juzgamiento de las actas, ¿verdad? Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ha proclamado ese mismo día a Mario Abdo Benítez como ganador, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 100.000 votos, que prácticamente no es nada, incluso acá para un país tan pequeño como Paraguay, ¿verdad? Es una diferencia ínfima. Entonces, eso quizás esté colaborando para que haya esta tensión, más aún porque los mismos patrones de comportamiento estamos notando ahora
de lo que fue aquel marzo del 2017, en donde incluso fue muy viralizado por todas partes el incendio del Congreso, ¿verdad? O sea, que se quemó el Congreso incluso. Entonces, no podemos decir todavía a estas horas de que eso pueda volver a repetirse o que pueda pasar a mayores, pero sí ya se está acordonando la justicia electoral, se está convocando a una movilización masiva, están convocando a sus adherentes, los propios líderes de la alianza, lo cual es preocupante teniendo en cuenta de que todavía hay fricciones postelectorales que todavía están, digamos, muy caldeados los ánimos, lo cual, si no se controla, por supuesto, puede terminar en algo parecido a lo que fue el año pasado. Hugo, ya para terminar y a modo de conclusión, ¿tú dirías que lo que hay en Paraguay es mercantilismo y que bueno, este señor Mario Abdo simplemente va a continuar, o que por lo menos eso parece con lo mismo? Porque, a ver, también corrígeme, porque yo creo que leí que él durante su campaña había propuesto bajar impuestos y aumentar exenciones. Eso me pareció un poco curioso. Entonces, ¿qué crees tú sobre eso? Bueno, cuando estamos hablando de una campaña política, más todavía en un país en donde se tiene mucha afinidad con el estatismo, con las subvenciones, con los subsidios, es muy difícil de salir a hablar abiertamente sobre una línea en específico, ¿verdad? Pero sin embargo es cierto, así como decís, se lo ha escuchado hablar de bajar impuestos, por lo menos de tratar de tener una política tributaria más saludable. Incluso en las últimas horas, digamos, de previas a las elecciones, ya, digamos, sana, ¿verdad? Porque estaba hablando de que el gasto público no se puede alzar, por supuesto, no lo decía muy directamente como para que preocupara, digamos, a un sector muy acostumbrado a vivir del Estado, pero por lo menos dio señales de que sí efectivamente quiere hacer reformas económicas. Lo mismo había pasado con el gobierno de Cartes en sus inicios, cuando hablaba de que se iba a potenciar el sector privado, etcétera, pero terminó de repente con más endeudamiento y también, digamos, en el aspecto tributario, la Secretaría de Tributación ha sido muy cuestionada en su gobierno, atendiendo a que la política fiscal encarada era muy agresiva. Estaba eliminando exenciones, aumentando la base impositiva, es decir, claramente keynesiano, ¿verdad? Entonces, si bien eso para nuestro país ya yo creo que se ha llegado a un tope, lo cual, si es que está bien asesorado el presidente electo actual, va a tener que necesariamente frenar ese endeudamiento, o en su defecto mejorar el gasto público, eliminando, por supuesto, gastos superfluos que tenemos de sobra. Tenemos demasiadas secretarías que son inútiles, ¿verdad? Que son solamente para tener ahí a huestes electorales, ¿verdad? Entonces, si es que se va a tomar un gobierno en forma responsable en lo económico, tiene mucho margen para eliminar por lo menos secretarías que hoy no tienen una función útil, sino que, como te decía, más bien para que sea hospedaje de correligionarios, como le decimos acá. Entonces, yo creo que si es que hay esa intención, si es que puede hacer un muy buen gobierno, aun cuando de repente apunta a una expansión del crédito. Si es que mejora el gasto público, va a tener ese margen, por lo menos sin tener una inflación, ¿verdad? Porque Paraguay tiene controlada su inflación desde 1950 aproximadamente. Paraguay es uno de los que, digamos, en muy poca inflación tuvo en su historia,
a pesar de que, bueno, no se cambió la moneda en más de 50 años, más de 60 ya, lo cual indica también de que se ha manejado responsablemente. De hecho, que las dos instituciones en Paraguay que gozan de mayor fortaleza es el Banco Central del Paraguay, que tiene un modelo digamos que está blindado, y no es la cajita de caramelo como en Argentina, como lo fue de Kirchner, ¿verdad? Uh-huh. Que podían mandar a imprimir los billetes cuando se le antojaba, ¿verdad? En este caso acá en Paraguay no ocurre eso, ¿verdad? Es una de las instituciones más fuertes por lo menos, ¿verdad? Entonces, y la otra es la justicia electoral, precisamente, que hoy está siendo duramente cuestionada. Entonces, quizás se está también tratando de debilitar esa fortaleza institucional que lo caracteriza, ¿verdad? Si bien tiene otras cosas que se lo puede criticar, por ejemplo, que tienen muchos funcionarios, más de lo que debería necesitar para funcionar. En lo que se refiere al juzgamiento, tiene muy buena reputación la justicia electoral, por lo menos. Entonces, estamos pasando por una situación de crispación que tiene que ver más bien por intereses coyunturales antes que históricas en ese sentido. Ahora me refiero a la justicia electoral. Bueno, Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Vanessa, vos por el espacio, y bueno, yo estoy acá firme por lo que pueda suceder, estoy a las órdenes. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.